dejarse influenciar por el otro, ¿no? Y al generar esa influencia y al estar abierto a esa influencia, transformarse uno mismo. Es decir, abandonar ese ejercicio tradicional que se tenía de pues imponer nuestra voluntad al otro, exigirle que se transculturalice, exigirle que acepte nuestras razones, ¿no? Es colocarse en una posición mucho más razonable, digamos, ¿no? En una posición mucho más abierta, en la que escuche al otro y encuentre el valor para yo transformarme, ¿no? Es un ejercicio, digamos, completamente distinto, que lo que busca es cambiar nuestra lógica, ¿no? Todo esto, como ustedes ven, es muy idealista. Inclusive estando redactado en una constitución, esto implica una transformación cultural muy de fondo, una transformación cultural en la que antes, tal vez hace unos 2 años, 3 años, ¿no? Yo habría dicho, estamos avanzando, estamos siguiendo. Ahora ya no puedo decir eso. Ahora ya no puedo sostener eso. Ahora cada vez estoy mirando todas estas cosas, digamos, como un retorno a la utopía. Lo que nos está quedando de la Constitución ecuatoriana es una utopía que tal vez nos sirva para seguir alimentando nuestras posibilidades o nuestras visiones de cómo podría cambiar el mundo, cómo nos sirve estas formulaciones jurídicas ya en este momento, cómo nos sirve para transformar el mundo, para no vencernos, para que no dejarnos vencer de otras visiones que en cambio tratan de limitarnos nuestras posibilidades de expansión como seres humanos en general. Vaya, avancemos. Ahí estamos. Miren, aquí digamos, uno de los aspectos justamente más desafiantes al derecho, ¿no? A la institucionalidad del derecho, a los actores del derecho, que son en este caso los jueces, es precisamente esta que plantea el ejercicio de control de constitucionalidad de la justicia mexicana, ¿no? Al poner al más alto tribunal de justicia, ¿no? Digo, al tribunal de cierre del sistema nacional de justicia, ¿no? Como instancia de verificación, de evaluación, ¿no? De medición de cómo opera la justicia indígena, le está poniendo no solo tareas jurídicas, le está poniendo básicamente tareas políticas, como es la naturaleza de un tribunal constitucional, hay que admitirlo, ¿no? Un tribunal constitucional básicamente toma decisiones jurídicas respecto de problemas políticos, ¿no? Y eso no podemos desconocerlo, ¿no? Y no podemos tratar de resguardar tal vez con otro tipo de planteamientos, ¿no? Tenemos que admitir justamente en eso, ¿no? Y tenemos además, si admitimos eso, vemos justamente cuáles son los desafíos que tiene una instancia como estas para enfrentar una solución en ese sentido, ¿no? Tenemos en esta línea de evaluar al derecho en su práctica, ¿no? En su teoría, ¿no? Tenemos el ojo puesto en cómo interpreta el juez constitucional estos, digamos, estos hechos que tienen que ver con conflictos, ¿no? Y qué instrumentos, tanto teóricos como doctrinarios, ¿no? E institucionales, tiene un tribunal constitucional para poder evaluar esto. Es lo que quiero ver en estos próximos momentos, ¿no? Porque
Allí es en donde podemos encontrar esas dificultades que hay para enfrentar una labor como esta. No sé cómo estamos de tiempo, profesor Wolmer. Sí, más ¿quieres descansar? ¿Parar un poquito? No sé cómo están ustedes. Porque ahí la tenemos, son 3:10, ¿no? No sé si quieres parar, paramos. Veamos más un poquito. Veamos unos 15. Y paramos. Hasta 13:30, más unos ¿Ya? 15, 20 minutos si puedes. Si no, sí, perfecto. paramos. No, veamos entonces unos 15. un poquito más. Sí. Sí. Pasemos. Y ahí es en donde comenzamos a mirar las dificultades que tenemos, ¿no? Resulta que la Corte Constitucional Ecuatoriana, ¿no?, tiene que hacer un control de constitucionalidad sobre las actuaciones de las autoridades indígenas cuando ejercen funciones de administración de justicia, resolviendo problemas internos, ¿no?, entre sus miembros, dentro de sus territorios, utilizando sus normas propias, ¿no?, y utilizando sus normas propias que llegan justamente al nivel de sanciones, ¿no?, al nivel de represión, ¿no?, que puede asumir frente a sus miembros. ¿Cómo asume la Corte Constitucional este examen? Asume en términos, digamos, asume cuando alguien demanda, es una instancia de contradicción, ¿no?, cuando algún miembro que ha sido sometido a la justicia indígena no está de acuerdo con la decisión que ha tomado su autoridad, ¿no? Quase como recurso, no caso, a Corte Constitucional. Es más allá que un recurso, es una acción, ¿no? Es una acción judicial, ¿no? Es una acción judicial. Es igual como el control que hace a la justicia, a las decisiones de la justicia ordinaria, ¿no? Para que vean ahí el nivel de igualdad en el que pone la Constitución a la justicia ordinaria y a la justicia indígena. El mismo control que la Corte Constitucional hace de las decisiones de los jueces ordinarios, puede hacerlo respecto de las decisiones de las autoridades indígenas, ¿no? ¿Cómo inicia esto? Con una acción que plantee quien se considera que ha sido vulnerado sus derechos en esas decisiones que toma la autoridad, ¿no? En este caso la autoridad indígena. Entonces, ahí arranca todo el proceso, ¿no? Se pone a los jueces constitucionales, ¿no?, a evaluar. Ahora fíjense, jueces constitucionales que vienen justamente de nuestra lógica, ¿no?, que tienen la misma comprensión extraña, ¿no?, o la misma incomprensión, el mismo desconocimiento que por lo general tenemos todos respecto de qué es el mundo indígena, ¿no? Digo, si nosotros lo que mejor avanzamos es a valorar lo bonito o lo exótico que es la cultura indígena, pero jamás nos hemos planteado, peor como abogados, ¿no?, considerar que podemos evaluar, ¿no?, sin tener esta tendencia de evaluar bajo nuestros propios valores, bajo nuestros propios puntos de vista, desde nuestros propios criterios, ¿no? Pero la Constitución dice, no señor, ustedes no pueden hacer eso, ¿no? Ustedes no pueden evaluar desde ese punto de vista. Y ahí es que justamente comienza, digamos, ¿de qué tomo? ¿Qué hago? ¿Qué ideas tomo? ¿Qué conceptos tomo para evaluar esto? Considerando efectivamente que hay una casi nula
un casi nulo desarrollo de herramientas interpretativas de naturaleza plural. Hemos desarrollado en el pensamiento europeo y anglosajón, hemos desarrollado herramientas de interpretación perdón, todavía no se va herramientas de interpretación que no salen del marco lógico del pensamiento occidental, ¿no? Que han sido muy interesantes, ¿no? Digo, examinar, mirar, digamos, evaluar los asuntos desde un punto de vista ponderativo, ¿no? Ha llevado, ha ampliado, ha extendido mucho el campo de la interpretación del derecho, ¿no? Evaluar el núcleo esencial de los derechos, ¿no? Ha llevado a una reflexión muy importante de esto, pero todavía sigue siendo nuestro campo de reflexión, un campo de reflexión en el que la racionalidad, la lógica, ¿no? Es la que marca. Pero acá no, en el mundo plural estamos, como digo, en otras realidades, en unas realidades que são extrañas para nuestra lógica. A senhora quer dizer então que a questão valorativa da cultura indígena, só quem pode ter essa percepção seria a própria cultura indígena. Como que vai fazer um controle constitucional se aquela Constituição não tem a valoração, o tamanho daquela questão indígena? Sí. Ese que es el conflicto, ¿no? Claro, o sea, le ponen a la Corte Constitucional en un dilema increíble. Mas na prática, os povos originários, eles demandam a Corte contra as decisões da justiça indígena? Isso é comum ou eles têm mais consenso na sua justiça indígena? No, mira, también hasta el 2016, ahí en la investigación, justamente salen esos datos, ¿no? Hasta el 2016, que fue el estudio, se presentaron en total, porque hay, digamos, los pueblos indígenas pueden hacer uso de todos los recursos constitucionales que están abiertos a todas las personas, ¿no? Pero este recurso que se denomina la acción extraordinaria de protección, básicamente está destinada a hacer el control de constitucionalidad de las actuaciones de las autoridades indígenas, ¿no? Es decir, a través de una acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional hace un examen de constitucionalidad de las decisiones judiciales, ¿no? Las decisiones judiciales que pueden ser de la autoridad, como de las autoridades judiciales ordinarias, ¿no? Y hay unas especiales que dicen acción extraordinaria de protección en contra de decisiones de autoridades indígenas, ¿no? Ese es el recurso, esa es la acción, digamos, a la que pueden acudir. Em relação vamos dizer assim, um tratamento diferenciado entre o direito indígena, vamos dizer, e o direito ordinário, né? Que é em relação a uma perspectiva da natureza, por exemplo, né? Ao extrativismo, enfim, como se lida com essa discussão, né? Se ele traz o direito indígena traz algum outro olhar que faz um enfrentamento, vamos dizer assim, ao direito ordinário, né? Es justamente eso que yo quiero luego describirles, ¿no? Hasta dónde ha llegado, qué posibilidades tiene estos nuevos mecanismos y qué es lo que ha resultado. O sea, aquí lo que quisiera es un poco enfocarme en las dificultades de partida que tiene un tribunal constitucional para concluir esto, ¿no? Primero, la limitación de la teoría, la limitación de las herramientas interpretativas que tiene que superar. Es decir, una corte o un tribunal constitucional no puede llegar a la conclusión de que como no hay teorías, entonces no encuentra una solución, ¿no? Tiene que encontrar una solución. Y de ahí es
justamente la importancia del debate teórico que nosotros habíamos visto hoy a la mañana, ¿no? Porque justamente ese debate teórico, tanto de liberalistas como de no liberalistas, ¿no? De liberales y no liberales, ¿no? Son las herramientas que le toca ir escarbando, digamos, ir encontrando, ir descubriendo, ¿no? Para crear un sentido, una lógica, para adoptar una decisión racional, una decisión aceptable, digamos, aceptable jurídicamente, aceptable dentro de los términos del derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la Corte Constitucional, al hacer el control de constitucionalidad de las decisiones de autoridad indígena, lo que le toca hacer es un doble examen de coherencia, ¿no? Un doble examen de coherencia. Cuando un tribunal constitucional hace un examen de las decisiones que toma un tribunal, ¿no? Lo que busca es identificar la coherencia de esa decisión con las normas, los principios constitucionales, con las reglas constitucionales, ¿no? Pero en este caso, en el caso del examen de las decisiones de autoridades indígenas, al juez constitucional lo que le toca hacer es un examen de coherencia tanto con la Constitución y los derechos humanos de naturaleza internacional, como una coherencia con el derecho propio, ¿no? De los pueblos indígenas. A eso se refiere este doble examen de coherencia. Ustedes se imaginan lo complejo que significa esta labor, no solo por lo novedoso, sino porque toda resolución pues está en un espacio de mucha fragilidad teórica, ¿no? Mucha fragilidad doctrinaria, ¿no? Donde pues los desafíos son muy grandes, ¿no? Son muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente se trata de examinar otro derecho, ¿no? Ya no es el derecho del Estado, digamos, ya no es ese derecho que siempre se identificó como el derecho del Estado, ya no es ese derecho que tiene unos actores determinados. Digo, ahí ya no vemos instituciones, ¿no? Ya no vemos instituciones desarrolladas y concretadas en grandes edificios, ¿no? Ya no vemos actores como los jueces togados o los jueces letrados, ¿no? Ya no vemos los abogados especializados en el derecho que manejan las grandes teorías y que manejan las grandes estrategias digamos, de litigio, ¿no? Ya no vemos ciudadanos completamente descreídos, y no solo descreídos, sino también absolutamente ignorantes de lo que es la ley, ¿no? Porque ese es el ciudadano que acude a un abogado, ¿no? Es una persona que desconoce la ley, ¿no? Que desconoce las posibilidades que le da el derecho, el texto del derecho, el texto de la ley, ¿no? Y acude a alguien que considera que sabe, ¿no? Y digamos, pone sus aspiraciones, pone sus problemas, pone sus dificultades a resolver en ese sentido. Ya no vemos nada de eso. En este ejercicio ya no vemos nada de eso. Son otros actores, otras instituciones, otros procedimientos, inclusive otro talante de quien demanda. Ya lo vamos a mirar un poquito más adelante, vamos a mirar este tema un poquito más adelante, porque efectivamente
el tomar en cuenta este tipo de cosas es lo que genera la posibilidad de encontrar otras maneras de resolver el asunto, ¿no? Miren ustedes cómo las teorías que habíamos visto antes, cómo pueden servir tanto para leer estas nuevas realidades como para servir de instrumentos para resolver los problemas, para resolver los conflictos. Ahora sí me parece que paramos porque